un partido difícil. La Almería estaba haciendo muy buenos partidos fuera de casa. Y bueno, nosotros al principio hemos apretado muchísimo, no hemos acertado de cara al gol. También el portero estuvo muy bien en algunas intervenciones. Y al final hemos conseguido la victoria en un par de ocasiones de la segunda parte y la verdad que estamos muy contentos. También empezar fuerte para intentar adelantarnos en el marcador y luego que sea más cómodo. No tuvimos la suerte de hacer las ocasiones, pero bueno, el equipo la verdad que estuvo hasta el final y hemos conseguido los goles y los 3 puntos. Bueno, estaba buscando pase, pero no lo encontraba. Me venían dos contrarios y me giré y la verdad que estuve un poco ahí parado, pero es que no encontré ningún pase fácil y decidí aguantarla, ¿no? Y luego ya sí se abrió la defensa y pude conectar con Mata, que me hizo buen desmarque y marcar el primer gol. Bueno, yo creo que llevamos un tiempo jugando bien. En algunos partidos hemos estado con problemas, con 10, con muchas bajas, y eso creas o no se nota. Pero el equipo yo creo que siempre ha dado la cara y en estos momentos que estamos acertando ahora con las ocasiones, pues la verdad que se está yendo todo más fácil. La verdad que estoy teniendo más ocasiones. Me gustaría hacer alguna más, ¿no? Porque la verdad que he tenido alguna y no la he marcado, tanto por fallo mío como también por el portero, como hoy por ejemplo. Pero bueno, yo creo que también es bueno aportar en esa faceta, aunque bueno, sé también que tengo que hacer otro tipo de trabajo y ayudar a mis compañeros de adelante. Y en este caso, como el partido del otro día, que bueno, no pude marcar, pero marcaron mis compañeros y pude ayudarles. Y yo creo que es un trabajo también colectivo. Ahora mismo sí, ¿no? Porque está por detrás de nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos, hacer buenos partidos. Ahora otro partido más en casa, tenemos que ganar. Y luego ya pues estar tranquilos, ¿no? Que lo importante es mirarnos a nosotros mismos y estar al 100%. De momento estamos bien, ¿no? Estamos consiguiendo objetivos, ganando, pasando eliminatorias. Aunque creas o no, pues tanto partido también afecta, ¿no? Pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos. Y en este caso también intentar recuperar las bajas que tenemos, tanto en el medio campo como atrás. Y bueno, que el equipo pues esté al completo lo máximo posible y también tener más ayuda para este tramo final, ¿no?